Buenas noches. Una vez más es un gusto estar con ustedes. Por supuesto, con información destinada a que vivamos un poquitico mejor gracias al cuidado que nos debemos procurar en el día a día, lo que llaman por allí prevención. Y siempre lo he dicho, cuando hablamos de información en cualquier ámbito, la información es poder, pero esta información, cuando se refiere al mundo de la salud y el bienestar, puede significar pues una diferencia importante entre la vida y la muerte, entre vivir bien o mal y lo que llaman por allí curarse en salud. Así que me alegra poder contribuir día a día con el trabajo que hacemos a través de @tusalud, llevarles un poquitito de herramientas para su bienestar y siempre de la mano de expertos, de los que verdaderamente constituyen fuentes acreditadas. Estamos en el mes mundial del corazón. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y por eso de la mano de la Sociedad Venezolana de Cardiología estamos haciendo un seriado de live destinados a la salud cardiovascular. El día de hoy no es distinto, vamos a hablar del azúcar, los triglicéridos, el colesterol, el sobrepeso, la obesidad y el corazón. ¿Cuándo nos debemos preocupar por cada uno de esos ítems? Por supuesto, voy a estar muy bien acompañada. El día de hoy estarán conmigo a través de esta ventana @tusalud la doctora Emilia Martínez, internista, cardiólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y el doctor Lempira Guevara, cardiólogo y secretario de Educación de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y ellos ya deben estar por allí. Yo estoy pendiente de darles la entrada, pero antes quería hablarles de lo que es el síndrome metabólico. Que podemos decir que tenemos síndrome metabólico si tenemos 3 de estos 5 elementos, es decir, hipertensión o tensión alta, azúcar elevada, obesidad, colesterol bueno bajo y triglicéridos altos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos porque yo sé que hay muchas dudas en este sentido. Y cómo ese síndrome metabólico desde principios de la década del 2000 comenzó a considerarse, a tomarse en cuenta como un factor de riesgo importantísimo para tener infartos cerebrales, infartos al miocardio, en fin, problemas coronarios. Entonces, como sé que hay muchas inquietudes y para no alargarlo mucho más, porque con esta introducción lo que estoy dando tiempo es para que ustedes estén allí y se conecten unos cuantos más, pero además de eso, también tenemos esta conversación así como alargadita para darme chance a mí y a ustedes para conectar y a que mis invitados estén por allí. Vamos a dar entrada a Sociedad BNSB Cardiología. Aquí está Emilia, que se va a conectar por allí, y luego le damos el ingreso a el doctor Lempira Guevara. Hola, ¿cómo está, doctor Emilia? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo en tu espacio. Igualmente, vamos a darle también entrada al doctor Lempira, que seguramente debe estar por allí pendiente. Vamos a buscarlo. Dijo que estaba puliendo los zapatos. ¿Qué es lo que más se le va a ver, por cierto? Exacto. Vamos a ver. No me aparece que está conectado aún. Vamos a darle chancecito. Mientras tanto vamos hablando usted y yo, mientras que él aparece por allí. ¿Ok? También le sugiero al doctor Lempira que si nos está escuchando, él me envía la solicitud para ingresar y yo le doy entrada, que también es válido. Pero mientras tanto, pues vamos a ir conversando usted y yo, doctora. A ver, son muchos elementos los que vamos a tocar el día de hoy que están relacionados en cierta manera con la salud cardiovascular o con el hecho de perder la salud cardiovascular. Azúcar, puede ser sinónimo de diabetes, triglicéridos, colesterol. Obviamente todo esto cuando se une da paso al sobrepeso y la obesidad. Y todo esto afecta al corazón, ¿ok? Y nuestro buen funcionamiento cardiovascular. ¿Cuándo debemos preocuparnos, doctora? Bueno, yo siempre digo que debemos ocuparnos desde el principio de la vida. ¿Ok? No podemos esperar a tener cierta edad para empezar a cuidar. Creo que el doctor Pira está entrando
de Porque momento. me hizo caso, mandó la invitación. Siempre hay que hacerle caso a las mujeres. Gracias, doctor, por estar bien atento. Siga usted, doctora. Se congeló creo que un poquito la doctora, veamos. No, yo te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Ah, ok. Entonces comience. A ver, creo que se congeló un poquito. ¿Usted me escucha, doctora? Sí, yo te... Sí, cómo no, Ajá, perfectamente. Bueno, si yo puedo ir aquí calentando los motores con un dato que yo mencionaba en estos días, pero que me interesa mucho que la gente lo tenga presente para ver cuál es la perspectiva de las enfermedades cardiovasculares. Y comentaba que en el mundo, que tenemos ya desde que empezaron a reportarse las muertes por COVID, tenemos acumulado un poquito menos de 5 millones de personas. Sin embargo, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares al año es de 17.8 millones, o sea, 18 millones de muertos por enfermedades cardiovasculares en un año, mientras que en año y medio de pandemia llevamos 5 millones de muertos. Entonces, con todo y lo alarmante y traumático que es esta pandemia de COVID, pues mueren muchísimas más personas por enfermedades cardiovasculares en un año que lo que ha muerto por la enfermedad de COVID en todo lo que va desde el inicio de su registro. Ok. Sí, o sea, sabemos que siempre las enfermedades cardiovasculares han estado entre los primeros problemas de salud que ocasionan muerte y que ocasionan enfermedad como tal. Y precisamente, bueno, por eso de darle esta visibilidad a través de esta pantalla, por lo importante que es que la gente tome en cuenta que a veces con simple buenos hábitos de vida se puede evitar este riesgo. Y por eso el día de hoy se decidió hablar de todas estas condiciones que forman parte de lo que es el síndrome metabólico y que nos ponen en riesgo. Entonces, por ejemplo, algo que yo noto que la gente no tiene claro es qué son los triglicéridos por un lado, qué es el colesterol bueno y qué es el colesterol malo, qué alimentos generan un problema de triglicéridos elevados o de colesterol elevado y cómo esto pues además es sinónimo de obesidad y de sobrepeso. Sí, los triglicéridos básicamente dependen de los carbohidratos que consumamos. Todo lo que nos gusta, las tortas, el pan, las pastas, todo eso que es muy sabroso comérselo, bueno, todo eso se refleja en que el organismo utiliza los carbohidratos y lo que no utiliza lo guarda como triglicéridos. Antes se pensaba que el triglicérido, bueno, era algo que no necesitaba mayor cuidado, pero ya sabemos que el triglicérido es un factor de riesgo cardiovascular tan malo como es el colesterol. Así es. El colesterol, por su parte, depende de las grasas animales, sobre todo. La mantequilla, las grasas procesadas, todas esas cosas. Y allí ya uno puede comenzar a hacer una separación de los elementos que puede estar comiendo que le producen un aumento del colesterol o del triglicérido. Y lo malo de todas estas cosas, cualquiera de estas puede estar elevada y no producen síntomas, ninguno. Muchas personas folclóricamente dicen que, ay, no, tengo un poquito de mareo, debe ser que tengo el colesterol alto. Casualmente se mide el colesterol y el colesterol está alto, pero eso nunca da síntomas, porque el daño que está produciendo el colesterol lo está produciendo a largo plazo y es que está aumentando la probabilidad de muerte cardiovascular. El que mantiene constantemente el colesterol alto, ese se está sacando un número grandísimo para una rifa que es un infarto en el transcurso de su vida. Ok, usted, doctora, antes de que se interrumpiera un poco la señal, usted comentaba algo a manera de introducción que me gustaría que lo retomara porque no se escuchó 100%. Sí, estábamos hablando de cuándo empezar a cuidar, ¿no? Entonces, hay un concepto que siempre escucho en mi consulta y es que a los 40 años, no sé por qué a los 40, debe haber algo mágico sobre esa edad. Normalmente las personas vienen a la consulta y dicen, es que quiero empezarme a cuidar. Sí, pero ya han pasado 40 años. Entonces, debemos empezarnos a cuidar desde el inicio de la vida, ¿ok? Porque desde el inicio de la vida, si comemos mal, pues vamos a tener problemas a medida que avanzan los años. Entonces, el momento de cuidarse siempre.
Claro, si yo no me he cuidado, nunca es tarde para comenzar a hacerlo, pero hay que cuidarse desde el principio de la vida. Claro. Bueno, yo creo que ese es un llamado de atención importantísimo en lo positivo para las personas que nos están escuchando y que son papás y mamás que tienen la posibilidad de hacer lo que hicieron nuestros papás por nosotros, que es hacer educación y empezar con los niños a enseñarle todos esos buenos hábitos que a nosotros, por ejemplo, no nos dijeron, que no hay que comer tanto carbohidrato, que el pan en exceso es negativo, que todo en exceso es negativo, que hay que activarse, que no hay que ser sedentarios, o sea, eso a nosotros no nos lo enseñaron. Después que ya tú creces con una serie de hábitos, construirlos y cambiar unos hábitos por otros es mucho más difícil. Entonces, es un buen regalo de salud el que le estarían dando los papás a sus hijos y enseñando todo esto desde temprano. Sí, lo que Sí, pasa es es que correcto. antes no se entendía tanto lo que comías, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, un llamado de atención de la maestra cuando tenía 2 años, de lo que le ponían a los niños en las loncheras, ¿no? Y era realmente alarmante lo que llevaban los niños de merienda al colegio. Entonces, eso es un punto importante, hay que cuidarse siempre, así en tu familia no haya nadie que haya tenido ningún problema cardiovascular. Claro. Ajá, doctor, usted te iba a agregar algo, iba a decir algo Sí, con... que también folclóricamente la gente asocia al niño que está gordito con que está muy bien de salud. Y esa es la conducta que van reforzando. Y no solamente le refuerzan el que es gordito es más simpático, sino que también le refuerzan que tiene que comer más porque tiene que ser fuerte. Entonces, todas esas son conductas que aunado a los hábitos que vamos creando, pues entonces refuerzan que en un futuro ese gordito simpático, bueno, a los 40, 50 años ya está sufriendo de hipertensión, es diabético, está obeso y se está rifando si es que no lo ha tenido un infarto. Bueno, ya va, doctor. A nosotros cuando estábamos chiquititos no nos dejaban parar de la mesa, aunque estuviésemos llenísimos, porque nos teníamos que comer todo lo que estaba en el plato. Y por otro lado, papá y mamá creo que no es consciente o no son conscientes de cuáles son las porciones adecuadas para un niño, porque pretenden que un niño coma la cantidad que se puede comer un adulto. Y creo que eso, no sé si los pediatras lo aclaran mucho, ¿no? Eso que tú estás Bueno, diciendo es ajá. importantísimo. Eso de te lo tienes que comer todo y si no, no te levantas de la mesa. Es forzar un estómago que ya no puede más porque llenó su capacidad a llenar un poco más. Cada vez que tú te levantas de comer, así full que dices no puedo respirar, tu estómago se está estirando y tu capacidad gástrica está aumentando. Lo que quiere decir que cada vez puedes comer más y cada vez ganas más peso. Entonces, si ya yo estoy lleno, no como más. Guardo lo que está en el plato, hago lo que quiera con eso. Pero sáquense ese chip de la cabeza de te lo tienes que comer todo, porque a todos nos dijeron eso chiquitos y espero que esto ya no se siga haciendo, pero hay que quitarse eso de la cabeza. Y eso Bueno. viene reforzado también por la parte comercial donde una ración de una cosa vale X precio, pero si te llevas dos, entonces te sale por la mitad del otro. Entonces la gente por aprovechar la oferta se está consumiendo el doble de las cosas, el doble del refresco, el doble de la hamburguesa, el doble de todas esas comidas que ya son procesadas, que de por sí ya no son buenas, pero están por aprovechar la golilla, entonces resulta que se coman el doble y hasta el triple. Hay por ahí un negocio muy típico en Estados Unidos, siempre sale en la foto, no recuerdo dónde está ubicado, pero lo llaman el triple bypass. Entonces el triple bypass es un sitio de comida rápida donde el que se coma la hamburguesa que se llama triple bypass, que es como de este tamaño, no paga. Entonces, por supuesto, ahí van los gordos super gordos a tratar de comerse el triple bypass para no comer. Entonces, ese tipo de propaganda que va muy bien al comercio, resulta que lo que está reforzando son hábitos negativos a la persona y eso se celebra como una gran gracia, pues, que el gordo Bueno, vaya y se coma su triple bypass. afortunadamente en Venezuela, mal que bien, eso no está sucediendo por razones que pudiéramos decir que son lamentables, pero en países normales donde el capitalismo pues se desarrolla sin ningún tipo de inconveniente y la economía ese tipo de ofertas y ese tipo de ejemplos que usted está dando son muy, muy comunes, ¿no? Y bueno, si hay una oferta de esa naturaleza, se comparte entre varias personas, que yo creo que una oferta entre cinco, que más o menos son
las porciones que se sirven se pueden repartir entre ese número de personas. Vamos a hablar de la hipertensión, porque la hipertensión definitivamente es un enemigo silente que va mellando paulatinamente la salud cardiovascular, y quizás cuando notamos que tenemos problemas de tensión, ya pues nos ha afectado en cierta manera. ¿Qué me puede decir, doctor Lempira, de eso? Y luego, bueno, vamos con la doctora Emilia. Sí, el problema de la hipertensión es, como ya lo habías mencionado, que es completamente silente. Algunas personas asocian el dolor de cabeza con tensión alta, pero generalmente no es así. Y gracias a Dios que le dolió la cabeza y lo llevó a que se midiera la tensión, y eso permitió que se descubriera que la tensión es alta. Entonces, la hipertensión, además de que es muy prevalente, es muy frecuente conseguirla en todo grupo etario, está asociado también a una parte condicionada por los antecedentes de la persona, por la herencia, pero también por los malos hábitos y por el descuido. Nosotros debiéramos tener el hábito de medirnos la tensión cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, aunque la tengamos normal. Muchas veces es muy frecuente que los pacientes le digan a uno que nunca han sido hipertensos, pero que estaban en la casa de un amigo y que empezaron por jugar a medirse la tensión, y resultó que él tenía la tensión muy alta, se sentía muy bien, pero que no sabía que tenía la tensión alta. Y algo que creo que debería también explicar, doctora, es lo siguiente, y es que nosotros asociamos los problemas de tensión quizás con personas obesas o con sobrepeso. Y yo he visto a muchos delgados con problemas de tensión. Entonces no se sabe qué fue, si primero el huevo o la gallina, o sea, que si primero fue la obesidad y fue la hipertensión, y no necesariamente creo que en todos los casos aplica. Sí, efectivamente, como tú dices, no tiene relación con el peso la hipertensión. Por supuesto que a medida que yo gano peso, gano milímetros de mercurio, es decir, mi tensión va en ascenso. Pero eso no es una ley estricta para todo el mundo. Entonces, yo puedo ser obeso y no ser hipertenso, aunque la grasa intraabdominal favorece la hipertensión, pero también puedo ser delgado y tener hipertensión arterial. Entonces, no podemos descartar, bueno, como yo estoy delgado, no tengo la tensión alta. Eso no es realmente así. Entonces, todos debemos estar pendientes de la tensión. Y otra cosa muy importante, y es que normalmente la gente dice, ¿cuál es la causa de la tensión? Que tengo el colesterol alto. Entonces eso te lleva a una falsa idea de que si se te baja el colesterol, la tensión se va a normalizar. Y eso no tiene nada que ver. Una cosa es el colesterol y otra cosa es la hipertensión arterial. Entonces, generalmente la gente te pregunta, ¿pero cuál es la causa? ¿Que es que tengo algo alto? No, la tensión o la hipertensión es el resultado de muchos factores que se han conjugado. Y cualquiera de nosotros, tengamos familiares hipertensos o no, seamos delgados, obesos o no, vamos a tener, pues podemos tener hipertensión. Ok, ahora, hablaron de algo que me llamó también la atención. Usted dijo algo, doctor, y me gustaría que usted, doctor Lempira, me aclarara, ¿no? Los triglicéridos elevados y el colesterol, ¿cómo nos afecta desde el punto de vista cardiovascular específicamente? Porque la tensión es fácil deducirlo. Estamos hablando de un problema que va generando una debilidad en las vías comunicantes, en las arterias, en las venas. Pero ¿qué pasa con el colesterol y con los triglicéridos? Sí, el problema con las grasas, el colesterol y el triglicéridos, es que ellos van a contribuir a que las arterias se vayan obstruyendo. Igual que tener una tubería en la casa. Eso está, el agua está circulando, pero en la medida que se va depositando óxido, eso se va acumulando en las paredes y se va obstruyendo. Igualito pasa con las arterias. El colesterol se deposita, hace que lleguen unas células allí, los macrófagos, que se tratan de comer ese colesterol, y toda esa cosa se va transformando en una placa que va creciendo y creciendo. Va obstruyendo esa arteria, y en un principio no da síntomas porque a pesar de que se está obstruyendo, bueno, algo está pasando. Cuando ese corazón es sometido a un esfuerzo excesivo contra una obstrucción parcial, entonces la persona empieza a tener síntomas. Le duele el pecho. Y ese es uno de los primeros avisos, pero muchos no les da aviso. Muchos llegan y esa placa que está allí se despule la superficie, se pegan plaquetas, se forma un trombo y se obstruyó agudamente la arteria y el individuo tiene un infarto que puede ser mortal.
Entonces lo importante no es que él me va a matar ahorita, no, es que te va a matar al tiempo y está contribuyendo, es como si fuese un complot en contra del corazón. El colesterol está allí alto, se está uniendo y va construyendo la placa, va facilitando que eso esté allí y llega un momento en que hace explosión y la explosión es un infarto o una angina. Sí, eso que dice el doctor de la explosión de la placa, si yo soy hipertenso y no estoy bien controlado y tengo una placa que llamamos vulnerable, es decir, que puede romperse, pues el roce de la sangre sobre esa placa, cuando tengo cifras tensionales elevadas, ahí es la combinación perfecta para que eso ocurra. Por eso cuando uno es hipertenso, uno vigila también el colesterol. Claro. Aquí hacen comentarios interesantes. Uno es, mi mamá nos decía, cómanse todo, que en África los niños pasan hambre, uno se llenaba sin hambre, sí, uno comía de más. Dicen, a los adultos mayores también se le debe reducir las cantidades de comida. Mi mamá tiene 82 años y ya no quiere comer mucho. ¿Qué me recomiendan? Bueno, lo que pasa con los adultos mayores son dos cosas. Uno es que su absorción intestinal no es igual que una persona joven. Por supuesto, todas las funciones del cuerpo pues van disminuyéndose en cierto grado. Y segundo, pues su gasto calórico también es menor, porque sus actividades físicas probablemente sean menores. Habría que ver qué actividad física tiene la persona. Lo otro que puede ocurrir es que el adulto mayor puede tener algún grado de tristeza o depresión por ciertas condiciones que lo rodean en ese momento y por supuesto la persona puede estar disminuyendo. Entonces, lo que hay es que estar pendiente que esto es muy individual, ¿no? Hay adultos mayores que, bueno, son súper activos, van al gimnasio, etcétera, y hay adultos mayores pues que no lo hacen. Entonces, eso hay que individualizarlo. No es que hay que racionar lo que comen, pero debe ser una ración adecuada para su contextura y su edad, pues. Claro. Margarita Sánchez Roa dice, Laurita, tomo atorvastatina y siempre tengo o sigo con el colesterol alto. Sí, es muy interesante y muy importante que se haya tocado ese punto, porque muchas personas piensan que cuando se les detecta colesterol alto y se les indica un medicamento, ese medicamento, la duración de ese tratamiento es una cajita, 2 cajitas, un mes. No. El que tiene colesterol alto y comienza a tratarse con una estatina tiene que mantener ese tratamiento de por vida a pesar de que se le normalice el colesterol. Y la razón es muy simple y quiero que esta audiencia esté muy clara en eso. El problema es que el individuo que tiene el colesterol alto tiene un aumento del riesgo de tener una complicación cardiovascular, una enfermedad arterial coronaria o un daño aterosclerótico de todo el sistema arterial. Ahora bien, cuando nosotros controlamos el colesterol y se le da a ese paciente una estatina, ese riesgo se disminuye en un 30%, y 30% en medicina es muchísimo. Lamentablemente, cuando la persona deja de tomar el medicamento y continúa siempre con sus prácticas de mala alimentación, pues el colesterol vuelve a subir y allí está constantemente el riesgo. Entonces la gente tiene que tener presente, siempre memorizar eso de un principio. Desde que comenzamos el tratamiento para el colesterol, eso no se debe interrumpir. El problema es que con la diabetes se ha logrado a través de la educación, de la difusión, que la persona intuitivamente sabe que el diabético está bien controlado en su azúcar si está tomando la medicación, que cuando la para, entonces el azúcar le va a subir. Igualito sucede con el que ha tenido el colesterol alto. En el momento que suspende la medicación, ese colesterol va a subir y su riesgo va a retornar al nivel que tenía. Por eso no debemos dejar de tomar la atorvastatina. Pregunto, en ningún caso, porque en algún momento habré escuchado, y no sé si lo escuché bien o no, doctor, que un paciente me comentó que le diagnosticaron diabetes, comenzó a hacer medicina preventiva, comenzó a ejercitarse, pues se procuraba una dieta equilibrada, balanceada, seguía todas las indicaciones del médico. Y llegó un momento que le retiraron las pastillas para la diabetes. ¿Esto es factible? Sí, porque el problema o el punto con la diabetes es que las células tienen receptores para agarrar la glucosa y disponer de la glucosa. Cuando la persona aumenta de peso, esos receptores se disminuyen en número y aparece la resistencia a la insulina o a la glucosa. Y entonces la persona puede volverse diabético. Si esa persona regresa a un régimen
de buena alimentación, de ejercicio, y su páncreas todavía tiene una reserva para responder, esos receptores nuevamente vuelven a aparecer y se puede llegar a no necesitar el uso de medicamentos para controlar el azúcar. El problema es que tenemos que ser lo suficientemente consecuentes para mantener el ejercicio y la dieta, Claro. y ya sabemos que ese es un porcentaje pequeño de los afectados. Claro, totalmente de acuerdo. Doctora, aquí pregunta Calcat 3030. Buenas noches. Mi esposa padece de deficiencia renal, también padece con la presión arterial. ¿Es recomendable que se le inyecte la vacuna contra el COVID-19? Sí, realmente es una pregunta hoy en día muy frecuente. Todos nuestros pacientes nos llaman preguntándonos si por ser hipertensos, por ser pacientes renales, diabéticos, etcétera. La única contraindicación para no recibir la vacuna contra el COVID es que tengas la infección activa, tanto de COVID o cualquier otra infección viral o bacteriana activa en el momento que te toca recibirla. Pero no hay ninguna otra contraindicación para recibirla. O sea, si es un paciente que tiene problemas renales, que es un paciente que es hipertenso, diabético, etcétera, debe recibir igual la vacuna. No hay ninguna contraindicación para eso. Ok, quiero comentarles a las personas que en este momento quizás nos están comenzando a escuchar que no se preocupen, que no se van a perder nada de la conversación porque todo esto va a quedar grabado en mi IGTV para que puedan disfrutarlo de principio a fin. La otra es que vamos a ir respondiendo con calma cada una de sus inquietudes como comenzamos a hacer ahora y esa va a ser la dinámica, pero voy a hacer un pequeño intermedio porque yo quisiera que mis invitados me hablaran de la jornada que ustedes están preparando gratuita para pacientes que tengan muchas dudas e inquietudes que la gente puede accesar a esas jornadas gratuitamente. Entonces, no sé cuál de los dos quiere comenzar con Las información. damas primero, la doctora Emilia siempre. Bueno, sí, tenemos unas jornadas la semana que viene. Tenemos 3 eventos, lunes 27, 28 y 29. Vamos a tener unas reuniones por Zoom donde pueden inscribirse a través de la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología para contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer acerca de todo lo que es la salud cardiovascular. Cada día tiene pues varios temas que se van a tratar. La idea es que haya una interacción entre ustedes y nosotros y podamos llegar a ustedes y aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener. ¿Okay? Entonces, para toda la información, para inscribirse y todo eso, pueden acceder a la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología y ahí van a encontrar toda la información. La página web, ¿correcto? Y para que se entusiasmen un poquito, la mecánica que vamos a tener es tratar de que el público interactúe con nosotros, con los que estemos allí, y vamos a tener informaciones muy cortas de manera de generar la opinión y la controversia y las opiniones del público, y también les vamos a hacer preguntas al público tipo encuesta que van a responder allí mismo online. De manera que va a ser una parte muy divertida y esperamos que todos la disfruten y la aprovechen, porque vamos a aprender disfrutando y pasando un rato agradable allí entre todos. Yo los voy a acompañar el 29. sí, Por cierto. A ver, sigamos entonces con las inquietudes de los que están allí conectados. Rosario Piso Sarcos dice, ¿cuáles son los alimentos que aumentan el colesterol bueno? bueno, eso es una buena pregunta. El colesterol bueno es nuestra quimera siempre, porque es muy difícil elevarlo, ¿no? Pero hay alimentos que sí realmente contribuyen a tener un colesterol bueno o colesterol HDL, como realmente se llama, en mejores niveles. Por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite que mejora muchísimo porque es un aceite poliinsaturado que mejora el HDL. Las grasas vegetales como el aguacate, por ejemplo, lo pueden mejorar. Y sobre todo los pescados oscuros o azules como las sardinas, el atún, el salmón, que son pescados que son muy ricos en ácidos omega 3 y elevan bastante el colesterol HDL. Y fuera de los alimentos, el ejercicio también ayuda muchísimo a elevar el colesterol HDL. Ok. Doctor. Hacer ejercicio es el complemento de todo eso, porque la industria farmacéutica ha tratado de desarrollar medicamentos específicamente para elevar el HDL y no lo han podido hacer. Estuvieron cerca hace aproximadamente unos 10 años y el medicamento no funcionó. Entonces, lo que nos queda es hacer ejercicio
mantener una dieta adecuada, y el uso de las estatinas, algunos dicen que baja muy bien el colesterol, el triglicéridos, pero eso es una cosa muy marginal, y la elevación del HDL también con el uso de las estatinas es también muy marginal. Entonces lo que nos queda es hacer un cambio del estilo de vida y principalmente basarnos en una adecuada alimentación y en el ejercicio sobre todo. Hay un punto importante, y es que no es lo mismo tomar omega 3 en cápsulas que comer pescados azules. Esto es importante aclararlo. Hasta ahora no se ha logrado una combinación de omega 3 tan perfecta como la que tiene una sardina o como la que tiene el atún, ¿ok? Entonces eso es importante aclararlo, porque no, yo no como pescado, pero yo tomo omega 3, no es lo mismo. Todavía no se ha logrado hacer eso en cápsulas, ¿ok? Sí. Y el otro punto importante de las cápsulas de omega es la dosis. La dosis que es recomendada para poder subir el colesterol bueno, mantener el colesterol malo controlado, todos esos beneficios que se le atribuyen, es 4 gramos al día. 4 gramos al día, no tenemos una presentación de 4 gramos, o sea, no hay una tableta de ácidos grasos de estos de 1 gramo, y las que más se aproximan tienen 1 gramo y es de este tamaño cada tableta. Entonces tienen que tomarse 2 tabletas en la mañana y 2 tabletas en la tarde. Y además del costo de eso, total, que es más económico hacer ejercicio, salir a caminar. No es necesario estar metido en un gimnasio levantando cosas, sino con caminar. Es más que suficiente que lo hagamos a buen paso y que lo hagamos de manera constante. A ver, doctor, ¿es conveniente tomar aspirina? Tengo la tensión alta. No. La aspirina hubo un boom importantísimo hace ya varias décadas, porque decía Gardel que 20 años no es nada, y eso es cierto. Pues hace 20 años había la tendencia que todo el mundo tomaba aspirina para prevenir. La aspirina se utiliza en 2 frentes, digamos, en prevención primaria, que es el que no ha tenido ningún problema cardiovascular, y ahí las indicaciones son minúsculas, por no decir que no las hay actualmente. Y la prevención secundaria, que es el que ha tenido un infarto, ese no puede faltarle la aspirina, salvo que haya alguna contraindicación específica. Pero esa idea de que la vecina me dijo que me tomara una aspirina porque mira, para que te proteja, eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza, porque lamentablemente la aspirina no funciona de esa manera. Se pensó en un principio, pero... si uno no come grasa animal, esto lo pregunta Leita, así se llama el usuario. Si uno no come grasa animal, se le va el colesterol. Bueno, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta allí. Por supuesto que si tú no comes grasa animal, pues tu colesterol no debería subir. Pero hay personas que genéticamente tienen un colesterol elevado. Entonces, no se puede ser 100% pragmático con eso de que si yo no como grasa animal voy a tener el colesterol bajo. Lo otro es qué proporciones comes de otras cosas también. Entonces, por supuesto, las grasas animales favorecen la formación de colesterol y por supuesto vas a tener el colesterol alto si abusas de la ingesta de grasas animales. Pero hay otros factores que también pueden influir allí. Por supuesto, lo ideal es ingerir lo menos posible de grasas animales. Eso no quiere decir que no puedes comer carnes rojas, por ejemplo, que la gente se quita las carnes rojas porque tiene el colesterol alto. Lo que tienes es que tratar de quitar la grasa de la carne y comer piezas de carne que no tengan tanta grasa. Y hay otras cosas que no es la carne que también tienen colesterol, entonces no es solamente la grasa animal, hay otras cosas que también tienen colesterol, como por ejemplo los mariscos tienen colesterol, entonces no podemos circunscribirnos solamente a un grupo de alimentos, ¿okay? Hay que contemplarlo todo. Claro. Sí, otro punto importante con la modificación de la alimentación es que las personas comienzan a hacer una dieta, bien sea a su buen saber entender o indicada por un profesional, por un nutricionista, un nutrólogo, que sería lo ideal, y piensan que porque hicieron dieta un mes ya se acabó todo, ya mejoraron todo, ya se acabó la dieta, ya yo hice dieta, mejoré y seguí. No. Lo primero que tienen que tener presente es que el colesterol va a bajar con la dieta aproximadamente un 10%. Entonces, si nosotros tenemos un individuo que tiene 250 de colesterol inicialmente, la dieta más estricta no lo va a poner en una cifra ideal de colesterol, la dieta sola. Y la otra cosa es el tiempo en que esa dieta va a hacer efecto. La dieta y el ejercicio son los pilares principales para mantener bien
el funcionamiento del sistema cardiovascular. Pero si yo solo voy a hacer dieta y voy a creer que en una cuestión de un mes voy a tener colesterol normal, no. Eso tenemos que esperar 3, 6 y hasta más tiempo para que el que esté haciendo únicamente dieta se le vaya a controlar el colesterol siempre y cuando esté dentro de unas cifras altas, razonables para que la dieta haga su efecto. Si no, al mes se va a medir el colesterol, lo va a ver igual o de repente un poco más alto y digo, yo no voy a hacer más dieta porque no voy a pasar hambre, no voy a pasar trabajo y sigo comiendo y bueno, ya veré. Ahí hay un punto importante que dijo el doctor que quiero resaltar y es que la forma de comer, cuando yo tengo niveles de colesterol alto, y creo que todos, no solamente los que tienen niveles de colesterol alto, mi forma de comer, por no llamarlo dieta, porque dieta como que es ya el rechazar, ¿no? Dieta es lo que yo como todos los días, ¿no? Entonces, eso tiene que ser para toda la vida. Nosotros no podemos pensar, bueno, yo tengo el colesterol alto, voy a comer súper sano un mes y después me voy a soltar el moño otra vez. No, eso no funciona de esa manera porque vuelvo otra vez a subir el colesterol. Entonces, eso es un esfuerzo, por decirlo de alguna manera, para toda la vida. Que a veces cuando uno se acostumbra ya no es un esfuerzo, ¿no? Pero hay que entender eso no es transitorio. Por allí preguntan lo siguiente, las contraindicaciones de la atorvastatina. Estoy leyendo tal cual está escrito, no sé si se pronuncia así. Sí, de la atorvastatina. Atorvastatina es el nombre, es un principio para bajar el colesterol, es una estatina. Y bueno, como todos los medicamentos tienen efectos secundarios, afortunadamente no son frecuentes. Y la atorvastatina tiene que ser indicada por un médico y vigilada por un médico, porque la pueden producir, por ejemplo, dolores musculares que se presentan con este tipo de medicamento, y si eso no se atiende, pues y puede ir a una complicación mucho más severa, que es lo que se llama una rhabdomiólisis, que es una destrucción muscular que pudiera tener consecuencias importantes. Esto no es frecuente, repito, pero son medicamentos y siempre que yo tomo un medicamento, yo tengo que ser supervisado por un médico. Y lo otro es que hay que atender la parte hepática. En los pacientes puede haber elevación de los marcadores inflamatorios hepáticos y también hay que estar pendiente de eso. O sea, yo no debo tomar atorvastatina porque mi vecino me dijo que como yo tenía el colesterol alto, o doctor Google dijo que tomara atorvastatina. Yo, por favor, les pido que vayan al médico y siempre que yo tomo un medicamento, debo estar vigilado y controlado por un médico para poder, en el momento que se presente cualquier complicación con el medicamento, pues atender a tiempo y no cuando ya el problema es mayor. Ok. Doctor, ¿puede una persona de 52 años con 2 años de tratamiento por hipertensión dejar de ser hipertensa? Esta pregunta la hace Tania Leticia CD. No, el hipertenso es hipertenso toda la vida. Lo que sucede es un fenómeno que lo puede haber vivido esa persona o algún conocido, y es que no se sabe por qué razón los hipertensos pueden en determinado momento de la vida disminuir la dosis del medicamento o incluso pasar un tiempo sin medicación. Pero eso no quiere decir que se curaron. No se sabe cuál es ese mecanismo y lo que es peor, que no sabemos a quién le toca, cuándo comienza y cuándo termina, porque sería muy fácil o sería muy bueno que yo le dijera, no, Luis, no te preocupes, vas a tomar el medicamento 6 meses, lo paramos 4 años y dentro de 4 años arrancamos otra vez. Eso no se puede. Entonces el peligro es cuando la persona interrumpe el medicamento, nunca sabe en qué lote va a estar, y cuando acuerde, como no le da síntomas, bueno, cuando acuerde sorpresa le dio una hemorragia cerebral, una mala sorpresa, porque tienden a descuidarse. Nadie quiere estar tomando medicamentos, eso es algo de la naturaleza humana, pero tenemos que reconocer que si nosotros tenemos algo descompuesto, tenemos que arreglarlo. Eso no se va a curar solo. Es igual que cuando al carro se le daña alguna cosa, pues eso, si uno lo deja ahí estacionado y se siente a esperar que él se repare solo, eso no va a suceder. Con el organismo sucede igual, pero entonces estamos esperando que la tensión se me controle y que ya yo no tenga que tomar más. No, señor. Usted es hipertenso hasta que se muera. ¿Ok? No hay forma hasta el momento de revertir ese proceso, lamentablemente. Sería interesante en algún momento que me explicara por qué, porque me imagino que la explicación debe ser larga desde el punto de vista funcional. Y etiológicamente hablando, tengo curiosidad, pero después lo hablamos, doctor Lempira. A ¿Cómo ver, no? aquí dice, todo paciente renal
debe recibir la vacunación para prevenir el COVID-19? Doris Nefro hace el planteamiento. Sí, Sí, bueno, bueno, ya ya sé. lo había comentado la doctora Emilia. La única contraindicación para la vacuna es que sea alérgico al medicamento, a alguno de los componentes de la vacuna, bien sea la molécula en sí o las sustancias con que suspenden la vacuna o que tenga la infección activa en ese momento u otra infección viral. De resto, estas personas, particularmente los que tienen problemas renales, son de altísimo riesgo para tener COVID y es preferible tener un malestar transitorio que le da a un porcentaje pequeño de los que se le aplica la vacuna, cualquiera de ellas, y no tener que pasar por la enfermedad de COVID, porque a esas personas les da con mayor intensidad la enfermedad. Doctor, ¿iba a decir algo? No, eso que se había contestado la pregunta antes con respecto a eso, por favor no se dejen de vacunar porque tengan algún tipo de patología. Realmente la vacuna, bueno, es un tema que es de horas de conversación, pero realmente todos los médicos recomendamos vacunarse. No le tengan miedo a ponerse la vacuna porque tengan un problema renal o porque tengan cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Aquí pregunta María Suazo Suárez. Dice, buenas noches, una persona que se colocó la primera dosis de la vacuna y ya le va a tocar la segunda dosis, pero está recibiendo tratamiento, es decir, antibiótico por una infección urinaria, me imagino que están preguntando si se puede poner esa segunda dosis, ¿no? Bueno, habría que ver Sí, en en qué punto de la infección está, ¿ok? Porque si la infección está aguda en este momento, pudiera posponer unos días hasta que termine el tratamiento. Acuérdate que la vacuna es un ejercicio para tu sistema inmunológico. Yo voy a introducir un agente extraño y mi sistema inmunológico va a producir los anticuerpos específicos. Si mi sistema inmunológico está ocupado con una infección, en este caso una infección urinaria, el problema no es el antibiótico, el problema es que mi sistema inmunológico está ocupado en una infección. Entonces, yo le voy a introducir otro trabajo, entonces su efectividad no va a ser igual que cuando no lo tenga. Entonces, si ella está finalizando su tratamiento, si ya tiene varios días con el tratamiento antibiótico, no hay ningún problema que se vacune aún tomando el antibiótico. Ahora, si ella está iniciando el tratamiento, que aún la infección no debe estar controlada, pues debería posponer. Pues eso no es un tiempo muy largo hasta que termine su antibiótico terapia y ahí se puede vacunar. Ok. Y el lapso de vacuna no es matemáticamente 21 días, eso puede haber un periodo más largo y no se va a perder la efectividad de la vacuna. En realidad, ¿cuánto se puede prolongar la distancia entre la primera y la segunda dosis? Eso todavía está en mucha discusión. Y hay algunos que dicen que mientras más se prolongue, mejor va a ser la respuesta inmune cuando se complete la vacunación. Entonces, no hay que angustiarse si me toca colocarme la vacuna hoy y por alguna situación no me la pude colocar la segunda dosis hoy, sino me la ofrecieron para dentro de un mes. Complete su esquema de vacunación, que va a estar muchísimo mejor que si no se hubiera vacunado. Y no tiene nada. Ok. Es Flores 2401. Una persona que sufre siempre de tensión baja, ¿es posible que sea hipertensa en un futuro? Esa pregunta me aplica a mí porque yo soy de tensión baja, pero no la hice yo la pregunta. Claro, esa pregunta es bien frecuente, ¿ok? Las personas de tensión baja sí pueden ser hipertensas, ¿ok? En algún momento de la vida. Si las circunstancias llegaran a cambiar. O sea, el hecho de que tu tensión sea siempre baja no quiere decir que nunca en tu vida vas a sufrir de tensión alta. Si aumentas de peso, si comes como no debes, si empiezas a juntar factores de riesgo para tener hipertensión, lo puede ser. Entonces, es importante no descartarlo. Por supuesto, si eres de tensión baja, debes cuidarte igual que cualquier otra persona para no llegar a tener cifras tensionales elevadas nunca. Pero eso no descarta que las pudieras tener. A ver, doctor Lempira, dicen aquí, Damaris VS1. Saludos, por favor, ¿pueden explicar qué es el cateterismo? Bueno, sí, el cateterismo es un procedimiento diagnóstico, puede ser diagnóstico y puede ser también para tratamiento. Consiste en introducir un catéter, o sea, imagínense como un cable
a través de una arteria y llegar a las coronarias. Allí se inyecta un contraste a base de yodo para dibujar entonces las arterias coronarias y que las podamos ver en el rayo X. Hasta ese momento es la parte diagnóstica. Es como decir, hágase una radiografía a ver si tiene neumonía. Y también tiene una parte terapéutica porque en ese cateterismo o posteriormente, generalmente se trata de hacer todo en el mismo acto. Si se detecta que hay una de esas arterias que tiene una obstrucción a través del mismo cateterismo, pues esa arteria se puede dilatar, se le coloca entonces un refuerzo a esa arteria que se llama stent para mantenerla abierta y en ese caso ya hablamos de un cateterismo terapéutico. Sí. Clarísimo. Dice, la flaca del 71. Mi hijo de 23 años fue recientemente diagnosticado con arritmia. ¿Tomará tratamiento para eso de por vida? Bueno, ahí habría que ver qué tipo de arritmia está presentando ese paciente. Hay arritmias que son transitorias, hay arritmias que pueden ser producidas por factores externos, por ejemplo, por tomar bebidas energizantes, por tomar algún tipo de medicamento, por alguna situación en particular que esté viviendo o que esté teniendo ese organismo en un momento determinado. No quiere decir que porque haya tenido arritmia va a recibir tratamiento, depende del tipo de arritmia, y lo otro es si lo va a recibir por un tiempo determinado o lo va a recibir el resto de la vida, ¿no? Entonces, habría que ver qué tipo de arritmia exactamente fue la que le diagnosticaron, porque no todas las arritmias se tratan todo el tiempo, toda la vida. Claro. ¿A qué hora debo tomarme la atorvastatina? Bueno, generalmente las estatinas se recomiendan tomarlas en la noche. La atorvastatina se le ha hecho como una parte de que la puedan tomar en la mañana, pero lo ideal es que todas las tomen en la noche y la razón es que la síntesis de colesterol se hace principalmente en la noche, entonces el medicamento es mucho más efectivo en ese lapso de las horas nocturnas. Aquí dicen, hola, recién los vemos, tengo el colesterol alto, pero no quiero tomar medicamentos. Esta persona se está conectando y quizás no escuchó parte de lo que habíamos hablado al respecto. Bueno, le reforzamos que nada, que si tiene colesterol alto, con dieta, la dieta más absoluta, solo toma agua y respira, eso le va a bajar el colesterol 10%. Si tiene un colesterol LDL, que es el colesterol malo, por encima de 130, que es lo mínimo que puede tener una persona que no tenga ningún otro factor de riesgo asociado, con dieta, pues no le va a llegar a lo normal. Y si lo tiene mucho más arriba, tiene que tomar tratamiento y es de por vida, a pesar de que el colesterol se le normalice, porque lo que hablamos anteriormente, que la persona que tiene el colesterol elevado tiene un riesgo mayor de tener infarto, y tratar el colesterol y recibir un medicamento de este grupo de las estatinas le reduce la probabilidad de infarto en un 30%, que en medicina 30% es muchísimo, y entonces tenemos que aprovecharnos de eso. Yo quiero agregar que no le tengan miedo a las pastillas, a los tratamientos. Cuando uno indica un tratamiento es porque el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Y si yo tengo el colesterol alto, como dice el doctor Lempira, me va a bajar el 10% con la dieta. Entonces es mucho más peligroso tener un infarto, un accidente cerebrovascular que tomar una pastilla todos los días. Entonces no hay que tenerle miedo a tomar tratamiento, a tomar medicamentos. Ok. C. Campo Más dice, mi mamá es diabética, hipertensa, toma aspirina indicada por el cardiólogo, atorvastatina y diosmina indicada por el de las varices, y las plaquetas se le bajan. ¿Qué puedo hacer? Eso es un punto importante porque la aspirina actúa directamente sobre las plaquetas e inhibe que ellas se peguen entre ellas para formar el inicio de un coágulo. Y cuando las plaquetas están bajas, pues hay que tener cuidado de también es importante saber qué nivel de descenso plaquetario tiene y qué riesgo tiene la paciente de tener un evento coronario. Entonces, ahí hay que ver esas características para poder decidir, bueno, tengo que retirar la aspirina si tengo un nivel crítico bajo de plaquetas o sopesarlo con el riesgo que ella pueda tener al retirar la aspirina. Pero si las plaquetas están considerablemente bajas, sí hay que suspender la aspirina. Ok, dice Mari Volante.
He tenido durante unos 10 días tensión entre 140/80, 135/75. ¿Amerita medicación? No, pero necesita actuar sobre esa tensión, porque fíjense bien, existen dos grandes grupos de opinión en lo que respecta al control de la tensión. Ya va, Ajá. doctor. Ella está acotando que el médico le dijo que estaba prehipertensa. Sí, el término de prehipertensión existe. El problema es que cuando uno le dice a una persona, usted es prehipertensa, si bien es cierto, desde el punto de vista de clasificación, el término existe, la persona tiende como a pensar que su cifra de tensión no tiene mayor importancia y que eso va a pasar. Lo que tenemos que saber es que de acuerdo a los grupos europeos, la persona es hipertensa si tiene más de 140/90 y de acuerdo al grupo americano es hipertensa si tiene más de 130/80. Yo tiendo a irme hacia la norma americana porque es una forma más estricta de ejercer el control sobre la tensión y me parece que así vamos a favorecer más a la persona. Entonces, si tiene más de 130/80 y no tiene un riesgo cardiovascular aumentado, esa persona puede controlarse, o sea, hacer el intento de controlarse con dieta y ejercicio o con modificación del hábito alimentario y ejercicio. Pero si esa misma persona con 130/80 tiene además un riesgo cardiovascular mayor de 10, tiene que recibir tratamiento adicional con medicamentos. Entonces, no es solamente la cifra de tensión aislada lo que determina el tratamiento que vamos a utilizar. Es también ver cómo está el colesterol, cómo está el triglicérido, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, qué edad tiene, si es hombre o mujer. Todas esas cosas se van aglutinando y conforman el riesgo cardiovascular. Si ese riesgo cardiovascular al hacer el cómputo es mayor de 10%, además de las medidas no farmacológicas, tiene que llevar tratamiento con medicamentos. Ok, doctora, aquí preguntan, Tati 4314, dice, ¿tener el colesterol bueno alto es malo? Sabiendo que el malo está bajo, ¿esto complica algo en el organismo, en el metabolismo? Gracias. Sí, hay que entender lo que es el colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? El colesterol malo es el que va a introducirse en las arterias para formar las placas de ateroma que van a traer los problemas de infarto, de angina de esfuerzo, etcétera. Y el colesterol bueno es como el que va a ese lugar a traerse el colesterol malo hacia el hígado para que sea metabolizado y no se meta dentro de las arterias. Entonces, contra más colesterol bueno yo tengo como que más gente buscando colesterol malo y trayéndola hacia el hígado para que no se introduzcan las arterias. Entonces, tener el colesterol bueno alto es una bendición, es algo muy bueno. Afortunadamente las mujeres tenemos este plus sobre los hombres que generalmente lo tenemos más alto por la parte hormonal estrogénica, pero no tiene ningún problema que tenga el colesterol bueno alto. Si tiene una proporción del bueno alto y el malo bajo, es excelente para ella porque está protegiendo sus arterias. ¿Okay? Dice, Karim Gullón, dice, ¿la avena en hojuelas ayuda a mantener el colesterol en buen nivel, en buen estado? Sí, es muy bueno, pero siempre y cuando no la convertamos en atol, ni en merengadas, ni nada de eso, sino el agua de avena o la avena comida con algo de lácteo, bien sea yogur o leche, es excelente para ayudar a mantener el nivel de colesterol controlado. Pero no la avena como la hacían las abuelas, que le hacían un atol y a uno le gustaba comerse eso en la noche, no, esa no. Y con azúcar y esas cosas. Aquí dice Carolina Meléndez M. Dice, quisiera preguntarle si es cierto que algunas personas con tratamiento para HTA les queda una tos constante. Sí, bueno, ella se refiere a que hay tratamientos para la hipertensión, hay pastillas que pueden producir tos, es uno de sus efectos secundarios. Se refiere al grupo de los IECA, donde está el captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, todos ellos pueden tener como efecto secundario la producción de tos. Es una tos muy molesta, es una tos seca, predominantemente nocturna, y no se justifica que un paciente mantenga ese efecto adverso pudiendo cambiar ese medicamento por otro grupo que no la produce. Entonces, si esa persona tiene tos constante con la medicación para la tensión, tiene que hablar con
al médico para que le cambie el medicamento. Ok. Ya creo que esta es la última pregunta por razones de tiempo. Dice, Seat Etleita, así se llama la cuenta, es la segunda pregunta que hace esta persona. En Estados Unidos recomiendan un suplemento que se llama Q10, creo que es Q10, CO Q10, para los que toman pastillas para controlar el colesterol. Entonces, no, lo importante del tratamiento para el colesterol es que sea supervisado por un médico. Él va a estar pendiente de los efectos colaterales. Uno le menciona a los pacientes los más frecuentes, lo que debe tener más pendiente, pero uno está siempre atento a que aparezcan algunas otras cosas que uno no le comenta todo al paciente. Y si la persona lee el inserto que viene con los medicamentos, bueno, eso es para salir corriendo, pues es como para que nadie tome ningún medicamento. Pero es importante que el profesional que se haya entrenado en eso, que es el médico, sea el que le supervise toda esa indicación y le va a decir si puede seguir o debe detenerlo o debe cambiarlo por otro medicamento. Es importantísimo la supervisión. Y ya por último, la flaca del 71, con un diagnóstico de arritmia, ¿eres persona de riesgo para el COVID? Bueno, lo que pasa es que el COVID puede producir arritmias cuando te adquieres la infección. Si tienes arritmias, pero esto no tengo datos muy claros acerca de si tener una arritmia te predispone a tener otras más, todo depende de qué arritmias tengas. Pero si la arritmia está bajo tratamiento y está controlada, pues no debería haber ningún problema. Claro, lo ideal es no tener COVID nunca. Entonces, por eso hay que vacunarse. A ver, quedan muchas preguntas por responder y nos quedan escasos 3 minutos, pero les sugiero a las personas que, bueno, lamentablemente no recibieron una respuesta a su inquietud, que pueden escribir directamente a los invitados, al doctor Lempira Guevara y a la doctora Emilia Martínez por DM, por ejemplo, al DM o al directo de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y allí les podrán responder sus preguntas, porque, por ejemplo, aquí preguntan cuando una tensión elevada puede causar un infarto, cuál valor y los síntomas de esto, es la aspirina recomendada en este tipo de casos, preguntan qué opinan de las terapias de quelación, o sea, hay muchas inquietudes y ya de verdad el tiempo no nos va a dar. La semana que viene vamos a tener oportunidad de responder muchas de esas preguntas. Se inscriben a esta toda serie de educación que vamos a tener la semana próxima a través de la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y allí vamos a tener muchísimo más tiempo para responder más inquietudes. El tiempo va a ser bastante más y podemos responder casi todas las inquietudes que puedan. Bueno, doctora, llevamos exactamente 58 minutos, hemos hablado bastante y se quedan muchas inquietudes por responder, pero como ustedes dijeron, será el 27, 28 y 29. Ingresen a la página web de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Allí están todos los pasos a seguir para participar, completamente gratuita, y van a poder además hacer directamente sus preguntas a todo ese equipo de profesionales de la cardiología que van a estar allí para responderles y atenderles. Muchísimas gracias a los dos por este contacto. Gracias a ti. Gracias a ti por la moderación. Excelente todo. Hasta luego. Gracias, doctor Lempira. Gracias, Emilia. Que tengan buenas noches. Y bueno, ya lo saben, seguimos pendientes por esta ventanita para el bienestar, y también sigan las redes de la sociedad y del doctor Lempira. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.